La ozonoterapia no se entiende si no se explica. Bien, muy rápido, Yo te lo he advertido. para luego entender lo otro. Dale, tú allá. Tú me lo has advertido, yo que te Tú allá. aprecio mucho. Si la gente se va... Pero yo me creía que se iba a ir todo el mundo, pero bueno. Bueno, ¿cómo cambió? Vale, bien, muy rápido, muy rápido. Vale, pero espera que lo saque a Pero pantalla. ya, en gran parte, gracias a Luis, ya la ozonoterapia, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio para regularla, porque es como un medicamento biológico, como el Palmer con plaquetas, y en parte gracias a Luis Digo ya la han sacado de la lista de pseudoterapias, porque la ozonoterapia es farmacología pura y dura. De hecho, toda la bioquímica y toda la farmacología está publicada en revistas especializadas desde hace bastante tiempo. Entonces, no se entendería esto si yo no hiciera un repaso muy rápido. Voy a ponerme aquí. Tratamos pacientes con sensibilización central e investigamos, ahora estamos haciendo un ensayo con probióticos, por ejemplo, que es el primero que hay. En fibromialgia tenemos bastantes publicaciones, casi todas con psicofármacos. Y nos llamó la atención la ozonoterapia hace tiempo. Nuestros pacientes son este tipo de pacientes que han desarrollado un síndrome de sensibilización central, donde lo que hacemos es argumentar una estrategia terapéutica ordenada, muchas veces al revés de lo que hemos estado viendo, desde lo más periférico a lo más central. Aquí, según los expertos, en publicaciones recientes, pues va desde psicoterapia, obviamente, suplementación, educación, psicotropos. Muchos pacientes con sensibilización central en general no responden a los opiáceos, ya lo sabemos. Dietas cetogénicas, por ejemplo. Sabemos que ya pasando al ozono, dentro de tantísimo armamentario terapéutico que empleamos en estos pacientes con dolor crónico muy refractario, pues sabemos que el ozono actúa por segundo mensajero. Sabemos que el ozono frena la expresión de receptores despolarizantes, receptores que se ha demostrado a nivel preclínico que son responsables de la aludinia en la rata diabética, por ejemplo, o que activan los receptores 1 de la adenosina, que son neuroprotectores, como se ve en modelos de isquemia de reperfusión hepática y también se ve en modelos de epilepsia, de rata epiléptica. Este trabajo es muy interesante porque una sola sesión de ozono sistémico, porque hay dos formas de aplicarlo, sistémico o infiltrado. Una sola aplicación de ozono sistémico aumenta los niveles de NRF2, que es una molécula, sabemos, universalmente reparadora, modulando el sistema antioxidante. Si miramos en PubMed, de NRF2 hay más de 11.000 publicaciones. Relacionadas con ozono hay 43. Esto justifica que la ozonoterapia, sabemos las rutas metabólicas que emplea, sabemos los factores de transcripción que se ponen en marcha y sabemos las respuestas que tienen lugar en la célula. Hay más de 60 publicaciones del ozono como protector orgánico general en modelos de insulto hepático, renal, pancreático, cerebral, cardíaco, etcétera. Por ejemplo, un modelo clásico es el cardíaco con doxorubicina. Pues cuando se hace un preacondicionamiento con ozono, el miocardio, los cortes histológicos son normales. Todo esto lo tenemos en Internet. Lo que nos interesa a nosotros más desde el punto de vista que estamos hablando hoy sería el ozono infiltrado. El ozono infiltrado, como el ozono no oxidante, oxidaría la sopa bioquímica frenando la sensibilización periférica, el daño analgésico, es antiedema, es antiinflamatorio, oxida el agua intersticial, con lo cual aumenta el peróxido de hidrógeno, que se ha visto en modelos, por ejemplo, de hernia discal en conejos, como favorece mucho la regeneración cartilaginosa, y también esa oxidación de los nociceptores que produce un bloqueo aferente muy similar a publicaciones que tenemos nosotros con ropivacaína seriada o a las publicaciones que hay con Botox, que actúa desde la periferia. A veces nos olvidamos del input periférico en el dolor general y en el dolor central. Nosotros vamos como las cebollas, desde la periférica a central. Por eso preacondicionamos al paciente antes de hacer bloqueos más profundos. Este es un trabajo sobre los fundamentos de la ozonoterapia, o sea, antiinflamatorio, antiisquémico, antinociceptivo, analgésico, antiedema, mejora la capilaridad, mejora la inmunidad. Hay muchísimas publicaciones de mayor o menor envergadura en casi todas las articulaciones, tendinopatías, etcétera, etcétera. Hay muchísimo. Aquí un metaanálisis de los primeros que se hicieron en el 2012,
daba una serie de recomendaciones, pero resaltaba los pocos efectos adversos, lo bien tolerada que es la ozonoterapia. El ozono infiltrado lo bueno que tiene es una gran seguridad, por eso nos puede interesar. Un año después, la Cochrane concluye que hay evidencia de superioridad a largo plazo de la ozonoterapia para el tratamiento de la lumbociatalgia crónica, en comparación con la inyección de esteroides, la radiofrecuencia o la cirugía abierta. Estudios más recientes, ya del 2018, nos hablan de las complicaciones que son muy pequeñas y podemos ser muy poco invasivos y obtener resultados que nos preacondicionen al paciente, sobre todo el paciente con sensibilización central, con dolor generalizado, donde no tenemos una diana terapéutica clara para luego poder seguir tratándolo a nivel más profundo o no, porque algunas veces nos podemos sorprender. Ya digo que el input periférico del dolor es muy importante. Ahora se está hablando de neuropatía de fibras dérmicas en el dolor central. Esta otra publicación, también del 2018, comparando las infiltraciones en el dolor miofascial con aguja seca. Lidocaína y ozono son más eficaces. Otro también, el ozono en dolor muscular, y aquí en esta revisión los autores pues remarcan toda la cantidad de, como digo, con mayor o menor envergadura o mayor o menor de extensión de los trabajos, como hay muchísimos trabajos donde se emplea, porque es muy seguro. Lo más importante es la seguridad que nos da y como es un gas, la capacidad de difundir. En el tratamiento de lumbalgia, este trabajo, como digo, también de 2018, las inyecciones paravertebrales lumbares son fáciles de realizar, mínimamente invasivas, seguras, baratas y eficaces. Es más, parece ser que serían casi más eficaces que las intradiscales. Sugerimos su aplicación en lumbalgia como primera opción. Entonces, la ozonoterapia nos acerca a un tratamiento más invasivo después. Sobre todo, como digo, en pacientes con sensibilización central, que son la mayoría que nosotros tratamos. Esto es un caso de una paciente con fibromialgia, 15 años de evolución. La hemos ido tratando según haya ido teniendo brotes de disfunción craneomandibular, de cervicalgia, migraña crónica, epicondilitis derecha, lumbalgia derecha, y acude con un brote de dolor localizado en lumbar derecho. Lo primero que hacemos es reajuste farmacológico. Los pacientes con fibromialgia y en general con sensibilización central responden mal a los opiáceos. No hay ningún trabajo que hable de opiáceos, salvo tramadol y paracetamol. Pero no porque sean opiáceos, sino porque inhiben la recaptación de serotonina. Entonces, reajustamos la medicación con fármacos neuromoduladores, normalmente, y podemos empezar a hacer una serie de infiltraciones periféricas, porque en estos pacientes se ha visto que el input periférico del dolor es muy importante. Posiblemente tenga más peso específico que el dolor, que el dianas más profundas. ¿Qué indicaciones tendrían? Pues dolor oncorregional crónico inespecífico, este caso que vamos a ver es de lumbalgia crónica inespecífica, generalmente de carácter mixto, nos ayuda a discriminar. Cuando hay un paciente que tiene un dolor de este tipo, hay un componente neuropático, hay un componente miofascial, hay un componente articular, hay un componente tendinoso y tenemos que ir cribando para ver cuál es nuestra última diana de dolor. Entonces nos permite hacer un diagnóstico secuencial porque es muy seguro, es rápido, es barato y sobre todo que es muy difícil que el ozono que produzca alguna complicación, por ejemplo, que se infecte. De hecho, es uno de los mayores germicidas de la naturaleza. Como material, pues los materiales normales de infiltrar, pero yo empleo esta aguja, herencia de mi actividad dentistera, porque me dedico a cirugía oral. Y esta aguja es una aguja de autoaspiración que es muy cómoda y es muy práctica para lo que estamos haciendo. Tened en cuenta que vamos a hacer todo lo contrario de lo que hemos estado viendo. O sea, vamos a hacer muchas infiltraciones muy superficiales para bloqueo de campo, para bloquear el campo periférico e ir acotando la diana principal de lo que sería el dolor. Complicaciones muy pequeñas, muy mínimas. Dolor al infiltrar, que es dosis dependiente. Normalmente más de 20 microgramos por mililitro duele bastante. Hay que acotar la dosis, intentar no pasar de 20 miligramos por mililitro. Si, por ejemplo, tenemos que infiltrar una fibrosis, que entonces subimos la concentración porque es más fibrinolítico. Una cosa buena que tiene el ozono es lo fibrinolítico que es. Ya he comentado esta mañana, vamos a hacer un estudio en epidurales caudales y vemos con radioscopia cómo llega
hasta las últimas cervicales. O sea, difunde muchísimo y es fibrilolítico, o sea, mejora mucho, recupera la elongación, la elasticidad muscular, la biomecánica, por eso tratamos deportistas. Tony Abadía viene mucho a la clínica porque recupera la biomecánica. Un edema o hematoma, contracturas que tenga un rebote, que le duele al paciente unos días después, pero son cosas menores. Alguna reacción vagal, pacientes sensibles, estos pacientes ya sabemos que son pacientes muy sensibles en este sentido. Emplear de inicio, cuando hay un dolor crónico extendido, para ir tamizando el dolor. Según el grado de hiperalgesia, podemos ir ajustando los planos. Si el paciente tiene una alodinia que no se puede tocar, ponemos anestésico y después ponemos el ozono subcutáneo, y conforme vamos haciendo sesiones vamos viendo cómo va desensibilizándose. Es conveniente esperar entre que se pone la anestesia, normalmente ponemos mepivacaína porque es rápida, y ponemos el ozono. Es conveniente esperar entre 5 o 10 minutos porque así la difusión del ozono más allá del anestésico molesta mucho menos. Es importante que en el mismo punto donde ponemos la aguja entre la aguja del ozono, porque con poco que variemos ya le va a doler más la infiltración. Y tiene la ventaja de que minimizamos la carga anestésica y nos permite, como el ozono difunde tanto, ahora estamos haciendo un trabajo, una tesis con termografía, y se ve cómo difunde el ozono, o sea, la capilaridad que induce en tejidos lejos de donde se infiltra, pues nos permite guardar distancias de seguridad en estas infiltraciones seriadas, que son bastante interesantes a la hora de acotar la diana terapéutica principal, que a veces nos sorprendemos y en estos pacientes resulta que mejoran tanto que ya les matamos ejercicio, rehabilitación, etcétera, etcétera. Bueno, como he dicho, tenemos una paciente con una lumbalgia crónica inespecífica. La paciente a la exploración tiene bastante dolor en la zona de la espina ilíaca, sacroileitis, dolor paravertebral, sería más propio del síndrome facetario, dolor en la inserción glútea, en todos los tendones peritrocantéreos. Entonces, aquí en este paciente podemos hacer un protocolo de infiltración. Vamos a hacer una serie de infiltraciones con ozono. Lo primero que hacemos es utilizar esta jeringa, que es una jeringa de autoaspiración. Es mepivacaína al 3%. Aplicamos nuestra aguja de autoaspiración porque esto es muy cómodo. Es importante destacar que el ozono es uno de los mayores germicidas de la naturaleza, entonces no puede haber infecciones con ozono, es muy difícil que haya un problema infeccioso. Nosotros vamos a poner medio carpool, aproximadamente algo más de 1 mililitro por cada punto. Las paravertebrales escogeremos normalmente dos líneas, una parasagital a 3 centímetros y otra parasagital a 6 centímetros. La 3 centímetros va a ir a la musculatura erectora básicamente, y la de 6 milímetros podemos buscar desde el borde buscando hacia lo que sería cerca del compartimento del psoas, ¿vale? Normalmente vamos a hacer el lado derecho, haremos paravertebrales con, como he dicho, aproximadamente media carga del anestésico. Es importante señalar el punto exacto de la infiltración, porque si después nos desviamos de ese punto, el ozono es bastante más doloroso. Aquí podemos escoger siempre en una línea parasagital, estaríamos dentro de la zona del ilio lumbar, que sabemos que es un ligamento bastante responsable de dolor. Cambiamos nuestro carpool, señalamos el punto, y ahora podemos ir a
a lo que sería el territorio de la sacroiliaca. Hacemos como un recorrido de infiltraciones. Aquí nos iríamos a la zona de inserción glútea. Trocánter, medial al trocánter, interno al trocánter. Esto sería la zona de influencia, digamos, de la inserción glútea. Normalmente ponemos muy poco anestésico, por eso tenemos bastante seguridad en el proceso y guardando distancia de seguridad con las referencias anatómicas. Hacemos una parasacra, solo un poco de anestésico local. A veces aquí podemos poner un carpool, una carga entera. Ya sabemos que estamos lejos de una dosis, digamos, comprometedora. Ahora cargamos una jeringa con ozono. Normalmente ozono pondremos 10 mililitros por punto. Unos 10 mililitros por punto. Y la concentración será a 20 microgramos por mililitro. Normalmente más de 20 microgramos por mililitro suele ser más doloroso. Es bueno, y nos sirve esta pequeña explicación, es bueno esperar 2-3 minutos para que la mepivacaína que hemos puesto haga su efecto. No importa aspirar. Las jeringas tienen que ser jeringas que tengan el tope de goma. No importa aspirar, porque el ozono es un gran germicida. El ozono lo vamos a llenar aquí y eso es totalmente estéril. Esa es la máquina de ozono, se procede al llenado. Es muy importante saber que el ozono, como es O3, pesa más que el aire. Si volcamos, lo estamos derramando como si fuera agua. ¿Vale? Ahora acoplamos. La aguja y en el mismo sitio aspira solo. Como veis, aspira solo, porque es un gas. Entonces hace resistencia y está haciendo autoaspiración, lógicamente. Exactamente en el mismo punto. Entre 10 y 20 mililitros por punto. Depende mucho de la resistencia que encontremos y de que si al paciente le molesta o no le molesta. El entorno de la sacroiliaca. El entorno de la trochanteritis, la inserción de la musculatura glútea. Llenamos más. Es muy importante tener en cuenta la seguridad que nos da. No se puede infectar, es bien tolerado. Y podemos poner cantidad según la zona esté más o menos sensible o no. ¿Vale? El ozono difunde mucho porque es un gas. Con esto nos está difundiendo al territorio parasacro. El paciente con frecuencia notará la irradiación. Normalmente en esta zona pues podemos acercarnos utilizando esta aguja espinal, pero siempre, como digo, nos permite una gran seguridad. El ozono, si se inyecta en un vaso, no hay problema, porque es 10 veces más soluble en el plasma que el oxígeno. No habría ningún problema. Entonces, de esta manera, el paciente, estamos tratando a la vez un área relacionada, varios puntos de dolor relacionados entre sí, que
pueden estar implicados en la lumbalgia crónica inespecífica. Normalmente se hacen 4 sesiones consecutivas, entre 4 y 8 sesiones consecutivas. Y eso hace que la musculatura mejore y podamos discriminar de dónde viene el origen primario, el que sería el origen primario del dolor. Vamos a cambiar la aguja porque vamos a irnos a lo que sería la zona de influencia del cuadrado lumbar, musculatura erectora. Nos vendríamos, aquí sería 3 centímetros en 6 centímetros. Aquí podemos tocar borde muscular y entonces tenemos mucha distancia de seguridad. Mucha distancia de seguridad. Lo que nos permite hacer protocolos repetitivos y muchísima seguridad en cuanto a que no puede haber complicaciones de infección, por ejemplo. Eso nos evita eso nos hace que con una desinfección amplia sea suficiente, no hace falta quirofanizar. Cuando estos pacientes llevan algunas sesiones, entonces volvemos a explorarlos y decidimos qué bloqueo profundo hacemos. Pero la realidad es que muchos de ellos mejoran tanto con estos protocolos que ya no necesitan series de abordajes más invasivos. El ozono difunde muchísimo. A veces hacemos una infiltración subcutánea, aquí lo podemos ver, y se ve cómo se va haciendo un enfisema, no sé si se aprecia, un enfisema, un verdadero enfisema terapéutico. Eso es muy importante a la hora de hacer liberaciones faciales. Con el ecógrafo podemos entrar entre planos musculares y hacer bloqueos con liberaciones faciales. Y esto nos permite utilizar muy poca cantidad de anestésico, lo cual también nos disminuirá el riesgo. También, si hacemos combinadas con corticoides, nos permite minimizar la cantidad de corticoides que utilicemos, con las ventajas que todos conocemos. Y en fin, hasta aquí la demostración en este caso concreto. Vale. Ahora, si alguien tiene alguna duda entre este tema de controversia, que no es tanta controversia, si uno se va a lo que he publicado, pues aquí estoy yo para dialogar. Muy bien, Francisco. Bueno, como veis, es un tema yo creo que controvertido, no sé, lo veo complejo, pero creo que la experiencia que tiene Francisco es muy interesante. Javier. Lo iba a comentar antes. Coge el micrófono. Tenemos un caso de edema óseo porque por eso antes he querido hacer una muy rápida y muy sucinta introducción de lo mucho que hay publicado en revistas de impacto, en PubMed lo tenemos, sobre el preacondicionamiento oxidativo con ozono. Entonces, uno de los modelos que hay es el modelo de isquemia reperfusión, que es un modelo clásico, ¿no? Pero hay evidencia en hueso. Entonces, el ozono optimiza la capilaridad. El ozono hace que el hematíes produzca 2-3 difosfogliceratos 3 veces más. Porque cuando tú oxidas el hematíes sin hacerle daño, tú estás haciendo una vacuna oxidativa. Eso hace que todos los sistemas antioxidantes se activen. El citratum más glutatión se activa, el glutatión va a reducir el insulto oxidativo y eso estimula la vía de las pentosas y aumenta la glucólisis, y aumenta el 2,3 difosfoglicerato. Entonces son glóbulos rojos que aportan 3 veces más oxígeno a los tejidos. Con lo cual hemos tenido un caso, que antes lo habéis comentado, de edema óseo de rodilla. Pero eso tiene que ser ozono sistémico, porque desde fuera no llega. El ozono no va a atravesar la cortical, pero os puedo decir que hemos tratado pansinusitis por implantes transcigomáticos, que lógicamente deja una comunicación orosinusal y puede dar una sinusitis maxilar y que al final da una pansinusitis y como es un gas,
con la pansinusitis, o sea, de aspirar 20 centímetros cúbicos de pus del seno. Y resulta que infiltrando ozono, como entra por todos los senos, por todos los recovecos, porque es un gas y es altamente antiinflamatorio y germicida, pues hemos preacondicionado al paciente para tratarse. Tenemos un caso de edema óseo de rodilla, pero tiene que ser ozono endovenoso. Ahora, es un caso, puede ser una casualidad, no lo sabemos. Pero infiltraciones, no. Las infiltraciones son muy eficaces para acotar diana terapéutica en pacientes complejos donde todo les duele, porque es muy seguro. Y estamos hablando de que queremos biológicos, y el ozono es biológico. Y tiene publicaciones, toda la bioquímica, toda la farmacología está publicada. Y en medicina del dolor, ahora mismo la evidencia y recomendación es 1A. Hay más de 20 unidades de dolor públicas con ozono. O sea, os animo, el que no, a que lo utilicéis. Bien. Borja, espera, Borja, que te van a dar un micrófono, que si no, que no se oye. Sí, no se perdón. Allí, delante. Allí. Sí. Qué locura con los micrófonos. Que lo digo bien. Claro. No es por nada, sino que inyectas como unos volúmenes, en teoría, en una zona que es sobre la fascia, subcutáneo, facial. Sí. Ahí, es tan seguro. En esa zona amplia, ¿no? No es un punto diana, sino que tú lo confías a que difunda, ¿no? Lo que más duele es el músculo, sí. Más que todo. Entonces, en un paciente complejo, lo primero que hay que tratar es el componente miofascial, que es periférico y central a la vez. Porque el dolor miofascial, por definición, es central, ¿vale? No hay una relación metamérica entre el estímulo y donde duele. Entonces, lo primero que hay que tratar en un paciente complejo es eso. Digo que como venimos de la idea de las punciones ahora guiadas por ecografía, claro, ahí no vemos eso lo utilizamos después. Punta de aguja donde depositamos, donde se deposita el gas, sino que más los pacientes, es una zona, ¿no? Es más los pacientes que primero le hacemos esto para después hacerle un bloqueo ecoguiado que al revés. Porque tenemos que discriminar, esto nos permite en pacientes complejos discriminar la fuente dolorosa principal. O sea, hay pacientes que le hacemos 4 sesiones de esto y aparte de la clínica es privada, es multidisciplinar, psicología, todo, pero las paravertebrales con ozono son, hay ensayos clínicos, eso ya lo he enseñado antes, o sea, funcionan. Entonces, después de 4 sesiones de estas, explora al paciente, tiene menos sensibilidad, es más explorable la fuente principal del dolor y puedes cambiar tu estrategia de bloqueo profundo. Porque nosotros hemos visto pacientes de unidades de dolor y resulta que el paciente, después de hacerle esto, en vez de dolerle, en vez de hacerle una facetaria, le hemos hecho un piramidal, porque ha mejorado muchísimo aquí y sigue aquí. O sea, entonces vamos acotando. Y hay pacientes que al final lo que más es convertir un síndrome de sensibilización central en un dolor al uso. ¿Me explico? Es desensibilizar al paciente. Es como convertir. ¿Cuál es el objetivo en una migraña crónica? Convertirla en una migraña episódica. Cuando sea episódica, ya vemos lo que hacemos. Le mandamos lo que sea, la medicación que sea. Pero hay que revertir la cronicidad y desensibilizar al paciente. Y el ozono para eso es muy eficaz, porque nos da mucha seguridad. La manipulación del gas, que yo tampoco, como no tengo experiencia. La máquina te lo da. Es una máquina. Sí, y tú lo aspiras y lo mantienes en la jeringa. Sí, porque no se escapa al aire porque es más denso que el aire. Claro, y el ozono se degrada. O sea, tienes que aspirarlo, crearlo y utilizarlo. Porque con el tiempo el ozono es muy inestable bioquímicamente. Porque el ozono es O3.
La máquina lo que hace es bombardear oxígeno, lo rompe y por un tiempo muy limitado, alguna parte del oxígeno se agrupa 3 átomos a 3, 3 a 3. Pero eso es muy inestable porque la estabilidad del oxígeno es un doble enlace. Entonces, tienes que producirlo y aplicarlo. Por eso no se puede conservar. Sí, que no se puede necesitas comprar. ningún sistema de conexión especial para que se escape o se... No, nada. Lo aspiras en la jeringa y la lo jeringa inyectas. ya está. Y te permite guardar muchas distancias de seguridad. Tú lo que estás haciendo es tratar el dolor desde otro punto de vista. O sea, como la cebolla, primero por fuera y después por dentro. Y entonces luego tu diana terapéutica final posiblemente sea más eficaz actuar sobre ella. Porque hay muchos pacientes que le hacemos epidurales y no van bien porque tienen la musculatura muy contraída y porque tienen tendinitis por todos los tendones que puedan tener. Entonces es ir haciendo un cribado del paciente, es lo que vamos haciendo. Y entonces, ni que decir tiene, si son pacientes muy complejos, dieta, educación, psicoterapia, vamos llevándolos, ¿no? Pero la parte anatomista viene después. Vale, yo, si queréis, podemos seguir, o si al que quiere irse a tomar la copa ya se la puede tomar, pero el que esté interesado, yo creo que es un tema novedoso que poca gente sabe y el que vamos a abrir ya el snack boarding. Y seguimos. No, seguimos. Yo me voy a quedar aquí, así que Consuelo, te toca. Digo porque por si a alguien no le interesa el tema. Yo quería saber, porque dices que es muy eficaz, por ejemplo, en el caso de esta paciente, esto cuando se hace una vez cada cierto tiempo, ¿se repite? Sí. ¿Cuántas veces? Normalmente, los ensayos clínicos hablan entre 8 y 12. Por ejemplo, en rodilla hay 2 ensayos clínicos, publicados hace poco. ¿Vale? Sí. Es bastante eficaz, porque te libera una rótula, es que despega, ¿no? Bueno, sí. Pero en esta paciente, por ejemplo. Después de 4 sesiones, una por semana, se reevalúa al paciente. Vale, y una por semana es porque el tiempo que dura el ozono en ahí. Luego hay una reacción inflamatoria, lo combinamos con fisioterapia, lo sabes, lo combinamos con fisioterapia. O sea, lo primero es aislar el dolor profundo. Pero muchas veces, y además hay unas cuantas publicaciones de la importancia del input periférico en el dolor en general. Sí, eso sí. La neuropatía, ahora vamos a hacer un trabajo con termografía, midiendo cómo después de un ozono endovenoso estamos viendo que cambia el patrón termográfico general, porque aumenta la capilaridad. ¿Y es muy cara cada una de las sesiones? Quiero decir, ¿es muy costoso? Costoso, el ozono es oxígeno. Ya, pero no será gratis. Lo que tú quieras cobrar, depende de tu clínica. En la privada. Vale, que a vosotros no os cuesta nada. Vamos a ver, mira, en la... Es que desconozco el tema, por eso te estoy preguntando. Yo estoy aquí para todo lo que queráis. El problema que hay en la pública con la ozonoterapia, que conozco casos. El ozono es más eficaz, pero necesita más sesiones. Entonces, bloquea los servicios. En la privada el problema que hay es que necesita mucho personal. Una unidad de dolor privada que tenga de todo, pero el ozono en realidad es muy barato, es oxígeno. Una bala de oxígeno así te puede durar medio año. O sea, puedes cobrar, yo qué sé, yo hay veces que lo regalo. Si el paciente está muy mal y el paciente quiere ayudarle y necesita más sesiones, pues no le cobro. Simbólico. Ahora, la mayoría de los pacientes mejoran significativamente y es una primera estrategia para ir cribando el dolor principal. Sí, hola Francisco. Bueno, la desconfianza que genera un poco a los que hacemos un poquito medicina de la ortodoxia del dolor, sí. Es lo que yo hago medicina ortodoxa. Lo que los pacientes, los que no hacemos ozonoterapia, lo que los pacientes nos cuentan cuando vienen de alguien que les ha hecho una terapia con ozonoterapia. Entonces, claro, me viene un paciente y me dice que no, me han infiltrado en el disco. Y bueno, parece que me iba bien, pero bueno, últimamente pues no estoy tan bien. ¿Le han infiltrado usted ozono en disco? Sí. Digo, el que pone ozono en la clínica donde yo trabajo son 2 consultas debajo de la mía. Sí. ¿Dónde? ¿Hay en su consulta? Sí, hay en la consulta. Digo, pues como no tenga rayos X en los ojos, no sé cómo le ha puesto ozono en el disco. Poner ozono en el disco. Evidentemente. Entonces, sí, a colación de eso, ha dicho que
la infiltración paravertebral, ha sacado unos artículos, unas conclusiones, que es casi más eficaz o que tienen más resultados que la infiltración en el disco. No entiendo, ¿a qué se refiere paravertebral? ¿Es musculatura de los erectores espinales? Erectores. Y difunde tanto, mira. ¿Pero difunde al disco o que digamos que trata la contractura muscular de defensa de la discopatía? Difunde a las facetas, trata la contractura. Pero al disco no llega. Al disco no llega. Al disco no llega. Pero es que el disco a lo mejor no duele tanto, que eso ya lo hablamos tú y yo en mi consulta. El disco a lo mejor no duele tanto como nos creemos que duele el disco. La lumbalgia crónica en específica es la más prevalente, que no sabes si duele el disco o lo que duele. Ya, entonces, lo que está claro que duele es musculatura, tendones, tejido blando. Eso hay consenso. Pues por ahí empezamos. Por eso se explica que las paravertebrales lumbares con ozono ahora están teniendo más éxito que las intradiscales, que es como se empezó. Bueno, realmente se empezó con las paravertebrales, porque a mí, como esto me atrajo, porque yo no me lo creía, me fui a Cuba y estuve viendo cómo allí lo hacen, ¿no? Y ellos hacen más paravertebrales que intradiscales. Y casi todos los traumatólogos que hacen ozonoterapia ya hacen más paravertebrales, por lo menos los que yo conozco, que intradiscales. Y la intradiscal tiene más riesgo, es más costosa. Te puede dejar un disco en una inestabilidad. Mi opinión, bueno, esto ya no es publicaciones, ¿no? Una cosa es lo que he publicado y otra cosa es lo que yo diga de mi experiencia y la gente con la que yo hablo. Silvia Menéndez, que es una referencia en estrés oxidativo y una de las madres de la ozonoterapia, junto con Belio Bocci, le dieron un premio que es el Nobel Latino por sus trabajos con esto. Silvia dice que es más eficaz la paravertebral, la serie de paravertebrales es más eficaz que la discólisis. Y ya te digo que se hacen más paravertebrales que discólisis. Por eso ha surgido ese trabajo hace un año. Es que una paravertebral la puede hacer hasta un enfermero, pero claro, una infiltración de disco no lo puede hacer cualquiera. Claro. Entonces, claro, evidentemente, que hay más infiltraciones paravertebrales que de disco. Yo no hago infiltraciones de disco. Y los que he mandado para ver hace años tampoco me ha convencido. O sea, realmente el dolor tiene muchas fuentes. Entonces, esto te permite ir discriminando de una manera segura, barata, asequible y repetitiva. El dolor es una cuestión de memoria. El dolor es cuestión de memoria. Muchos bloqueos pequeñitos muchas veces son más eficaces. Muchos bloqueos de campo muy repetitivos, hay trabajos que son más eficaces que bloqueos profundos. Entonces, ¿qué hay que hacer en el paciente? Discriminar qué crees que le va a ayudar más, según cada momento y según cada paciente. Muchas gracias, Francisco.